buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buen día, Oscar, buen día, Lau, Caballero, Adrián. Hola, hola. Bueno, mientras hablamos, surca los cielos el charter, el avión privado en el cual Javier Milei, con una comitiva particular, de la que en un rato podemos desmenuzar un poco o hablar para ver bien de quiénes se trata, viaja a Estados Unidos, ya no solamente con una finalidad personal, como había dado a entender o había informado en un primer momento, sino también a empezar a ver de dónde va a sacar la plata para el plan económico de Luis Toto Caputo, que si bien no fue confirmado oficialmente como ministro de Economía, se subió a ese avión y viene hablando en nombre del gobierno ya desde hace varios días. Ese plan, como contamos aquel viernes, básicamente es poner en garantía los principales activos del Estado argentino, que son el Fondo de Garantía de Sustentabilidad e YPF, para recibir dólares y con esos dólares de alguna manera desarmar lo que Milei llama la bomba de las LELIQs, un tema que él pone como prioritario en su gestión, más allá de que muchos economistas consideran que no es, en todo caso, lo más urgente a resolver. Evidentemente sí es la oportunidad más directa que hay para volver a iniciar el ciclo de deuda y fuga que ha caracterizado todos los gobiernos de corte neoliberal en la Argentina. La principal novedad, por lo menos ayer antes de que saliera el avión, es que al plan A, que era conseguir dinero de fondos de inversión, como se conoce a BlackRock, PIMCO y demás. Bueno, PIMCO justo no creo que confíe mucho en Caputo porque perdió mucha plata la última vez que hizo eso. Al plan A, que es este dinero, un dinero que Javier Milei decía que ya tenía durante la campaña y ahora evidentemente no tiene, apareció un plan B, que básicamente es retomar con el Fondo Monetario Internacional la charla acerca de esos 11.000 millones, 12.000 millones de dólares que estaban aprobados como parte del préstamo original con Mauricio Macri, que no se llegaron a desembolsar antes de que Macri saliera del gobierno y que Alberto Fernández y sus distintos ministros de Economía, Guzmán, Batakis y Massa, decidieron nunca utilizar con la idea razonable de que seguir ahondando la deuda con el Fondo Monetario Internacional no es una buena idea. Ese fue en todo caso el dato saliente, por lo menos que se comentaba cerca de Milei ayer por la tarde. Habrá que ver en las próximas horas, mientras se lleve a cabo esta visita, cómo deriva esas múltiples negociaciones, esa negociación a varias bandas. Pero, por otro lado, este fin de semana hubo otra novedad sumamente importante, 6 días después, 7 días después de que se consolidara el resultado electoral, que es que apareció un dirigente peronista, un líder peronista, alguien con votos, además, ratificado en su territorio, y que fue el primero que le dijo: yo voy a plantarme ante las medidas de este gobierno que resulten perjudiciales. Y esto es una novedad porque lo veníamos charlando en los pases de la semana pasada. El peronismo parecía entre recuperándose de un golpe que no esperaba, un poco groggy y un poco estratégicamente replegado en cuarteles de invierno. Bueno, la temperatura está subiendo mucho como para seguir en cuarteles de invierno, y el primero en dar cuenta de esto fue el gobernador de Formosa, Gildo Infran, que en el marco de una actividad que para él es bastante común, que hace siempre, desde hace muchísimos años como gobernador, que es cada fin de semana elegir una localidad de su provincia, un pueblo de su provincia, e ir a trabajar directamente ahí y a dialogar directamente con los vecinos en ese lugar, dio el primer discurso opositor contra Javier Milei, creo. Salvo que se me haya pasado alguno la semana pasada, podemos decir que este es el primer discurso, el que inaugura la etapa de la oposición contra Javier Milei. Vamos a empezar a repasarlo, tenemos algunos fragmentos, donde en principio él habla de el rol que considera él que tiene que tener la oposición cuando el electorado obviamente elige otro
otro resultado. Es el primer tape, hay una placa, después el primer tape en la lista. Vamos por ahí. Somos respetuosos de la voluntad del pueblo que se expidió el domingo pasado, pero ellos también tienen que ser respetuosos de lo que el pueblo formoseño dijo el 25 de junio. El 25 de junio, 70-30. No se olviden, 15 sobre 15 diputados, ingresaron 11. Bueno, de intendente y concejales no hablemos. No hablemos. Eso tienen que respetar. Y si no quieren respetar, nosotros vamos a hacer, como siempre, todo lo que tengamos que hacer para que se respete. Bien, claro el mensaje de un Infran que no está poniéndose en el lugar de dador de gobernabilidad, en todo caso esperemos a ver qué sucede, sino que marca claro una línea. No sé cómo lo vieron ustedes. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Tiene un cargo institucional en el Partido Justicialista y marca un poco el tono que busca imprimirle al Partido Justicialista, que no es el tono. Es el presidente del Congreso, claro. Y no es el tono que se venía escuchando hasta acá. O sea, que le busca imponer, creo yo, una impronta distinta por lo menos a la de las primeras horas, ¿no? Digo, sí, por lo que se había escuchado en las primeras horas de otros gobernadores, otros dirigentes del PJ. Y así como salió Milei a rigorear a los gobernadores, a decirle no hay plata, no sé, el aguinaldo, qué sé yo, es un gobernador que se dice, mira, acá se vota una cosa, hay que respetar, ¿no? Hay una coparticipación que hoy existe y un montón de cosas, ¿no? Parece muy bien que salgan también los gobernadores a marcarle al presidente electo qué es lo que tiene que respetar de las provincias. Estamos en un país federal. Habló también un gobernador victorioso. Claro, eso iba a decir. ¿No? Pero un gobernador en donde se ganó. 70-30 dijo, ¿no? La excepción, ¿no? Y también le marca, claro, le marca la cancha a los otros gobernadores que no ganaron, por no decir que perdieron. Que sería claro, la forma no cobos de decirlo. No, pero está muy bien, digo, ¿no? Porque aparte tiene el discurso siempre en Fran es así, tiene elementos doctrinarios. Digo, hacia el interior del espacio y fundamentalmente hacia el interior del espacio justicialista, es una palabra bastante ordenadora en momentos de crisis, ¿no? Si vos lo escuchás bien, el tipo dice, pará, nosotros somos esto, tampoco nos podemos correr, irnos detrás, qué sé yo. En un momento creo que está más adelante, uno de los audios habla de la CGT o del movimiento obrero, ¿viste? Está muy bien, el tipo, bueno, se planta en lo que es doctrina, una autoridad del justicialismo, histórico además. Recuerda que Formosa es Vicente Yoga, digamos, viene de ahí un sector del peronismo del interior que es muy fuerte. Sí, él había cumplido un rol parecido también en 2016. Se había plantado de una manera muy similar ante Mauricio Macri en su momento. Y también hay que decir una cosa, la táctica del mendigo, que es un poco la que se empezó a aplicar cuando apenas Milei sugirió que no había plata, entre otras cosas, para poder abastecer a las provincias para el pago de aguinaldos y demás, la táctica del mendigo no va a funcionar con Milei, ¿eh? Eso es lo que viene avisando Milei. O sea, que también hay una responsabilidad de gestión, digamos, en esta postura. Que el camino de la compasión no es el Me parece, no, Milei no está mostrándose sensible a esas tácticas. Digo esto porque ayer Torres, que es gobernador de Juntos por el Cambio de Chubut, arrancó un camino intermedio entre el mendigo y la responsabilidad al gobierno que se va. O sea, no adjudicarle la responsabilidad al gobierno que entra de los padeceres futuros. Ahí se está tratando de armar una narrativa, un relato bastante curioso, después si quieren lo profundizamos, que es de los mismos autores de Les hicieron creer que podían cambiar la tele, ¿no? Que fue el relato de la mega devaluación de Prat Gay y la pauperización general, que fue el primer gesto de autoridad del macrismo. El primer gesto de autoridad del macrismo fue el empobrecimiento general. Sí. Enero del 2016. Bueno, esa misma gente ahora está armando otra narrativa que es, para evitar la hiper tienen que sufrir. Sí.
¿no? Muerte Ayer, de Unga sí, sí. Dunga, la Claro. estrategia muerte de Unga Claro, Dunga. Muy nítido, muy nítido. Claramente ahí también hay una contraposición entre un discurso posibilista que esconde en realidad un fracaso premeditado, ¿no? Y un discurso de Infran más justicialista en el sentido clásico, digamos, esto es lo que se tiene que garantizar, veamos cómo, ¿no? Sigamos con otro fragmento del discurso donde también habla de otra cuestión que creo que se va a tener que discutir en el peronismo de acá en adelante, que tiene que ver con qué significa la identidad, ¿no? ¿A quién se quiere representar? Que es una de las grandes preguntas a responder en los próximos tiempos. Pero como ellos tienen una mirada centralista, una mirada en donde ellos son los inteligentes y los bárbaros estamos aquí en el interior, nos critican por nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar. Bueno, pero ¿saben qué? ¿Cuál es el problema? Lo que nosotros no queremos seguir siendo es argentinos. Ellos en cambio quieren ser parecidos, no sé, a Italia, dice, parecido a Francia. Después dice, si me dan más tiempo, parecido a Alemania, y después si me dan 35 años, parecido a Estados Unidos. Le digo con sinceridad, le repito, nosotros no nos queremos parecer a eso, nosotros queremos ser argentinos y latinoamericanos. Bueno, bien claro, ¿no? Ahí también desde ese lugar tratando de establecer nuevamente o de buscar nuevamente un discurso que englobe más, que sea más amplio que el de los últimos años, porque claramente encontró un tope, encontró un techo en el balotaje del 19 de noviembre. También entiendo, tratando de desarmar un poco la fortaleza que encontró Milei en el interior del país, ¿no es cierto? Sí, sí, cuestionando. Me gustó lo de los 35 años. Pues viste que Milei habla de a 35 años. 35 años vamos a hacer esto, ¿no? Y es cierto, siempre con esos... Bueno, de hecho, el primer viaje que está emprendiendo, ahora llega en un rato, es a Estados Unidos, ¿no? Es una cosa nunca hecha por un presidente argentino. Y raro siempre hay una tradición, ¿no? Brasil, Uruguay, a quién es que vas a visitar primero, y esta primera señal de Milei ya está mostrando... ¿Sabes qué? El protocolo papal dice que el primer lugar que visita el Papa es el que caracteriza su papado. Entonces el Papa Francisco lo primero que hizo fue ir a Lampedusa a hacer el episodio del lavado de pies para caracterizar su papado. Bueno, la primera visita que hace Milei como presidente electo es a Nueva York por una cuestión espiritual y a Washington a recibir instrucciones. Claro. Pues básicamente va a eso, ¿no? Va a recibir instrucciones. Y a decirle, miren, voy a hacer todo el ajuste que ustedes sea necesario. Escríbalo acá. Claro, sí, Me lo puedo dígamelo. llevar por escrito, porque tiene problema que si no está con papeles, tal vez no lo recuerda, ¿no? Que es lo que vi un poco en el debate. Ahí cobra mucha, pero mucha importancia el discurso de Infran. Claro. Porque un peronismo que se planta es también muy necesario. Recordemos que del otro lado, ¿cómo te gusta vos? Del Río Bravo. Del otro lado de Río Bravo. Tenés un 44% de la población que votó otra cosa. Y me parece que Infran lo que está haciendo es representar, o tratando de representar ese número que no es menor. Y déjame agregar algo más. Es un 44% de la población que votó otra cosa, a pesar de todo lo que ya sabemos, el 140% de inflación, todas las puteadas de los últimos 4 años, digamos. Ahí hay no sé si llamarlo núcleo duro, porque evidentemente es más que un núcleo duro, porque incluyó mucho voto rechazo a Milei. Pero a lo y que la voy mitad son votos rechazo a Milei. Sí, pero también hay un mandato fuerte. Un mandato fuerte de ser oposición. Justamente porque son un voto, por eso no quería decir núcleo duro, pero sí, digo, es un rechazo muy duro a Javier Milei que tiene que recaer en alguien, que no puede quedar vacante durante mucho tiempo, porque además hay otra cuestión, y creo que Infran lo sabe, y por eso sale también a marcar la cancha de esta forma, que es que si Milei no tiene éxito, que es una posibilidad, hay 2 posibilidades, que tenga éxito o que no tenga éxito. Si tiene éxito, después podemos discutir si su éxito es el éxito de todos los argentinos, pero por lo menos en la mitad de los escenarios, que es cuando no tiene éxito, va a tener que haber una alternativa a esto cuando la gente tenga que volver a elegir. Esperemos que en 4 años. Esperemos que en 4 años, ni menos ni más. Y si esa alternativa no la empieza a construir desde hoy, alguien que defienda las banderas históricas
del pueblo argentino, después vemos qué nombre le ponemos, también existe la posibilidad de que después de Milei venga alguien que haga quedar a Milei como un tipo normal y moderado. Ahora, es interesante ese concepto de tener éxito. Yo soy de los que creen que Macri en sus objetivos tuvo éxito. Por eso no quise discutir esa mitad de los resultados, hablé solamente de pero es interesante la otra porque hay toda una línea ahora de pensamiento de bien pensantes, digamos, ¿no? De republicanismo bien pensante, que ante cualquier observación primero dice, yo quiero que le vaya bien. Y ahí Chiquito Beliomi creo que fue el único que salió de ese, que no es republicanista bien pensante, digamos, no está en esa línea, es un dirigente clasista, pero rompió con esa letanía. No dice, no, la verdad que yo no quiero que le vaya bien, porque a Macri en sus objetivos le fue bien y acá estamos, ¿no? Con un país pauperizado, 20 puntos que no se pudo recuperar. Es cierto, Alberto Fernández yo creo que le fue bien en sus objetivos de cortito, que es los propios, lo que yo mencionaba el otro día, pero fue un gobierno fallido. Para no entrar en esas especulaciones que a esta altura del partido también es que le vaya bien, que le vaya mal, eso lo veremos con el diario del lunes, pero digamos, cuando haga falta una alternativa, si no se construye una alternativa desde lo nacional, desde lo popular, desde lo progresista, se corre el riesgo de que se siga sobregirando. Desde lo latinoamericano. Desde lo latinoamericano. Porque como venimos diciendo que Milei ganó prometiendo ajuste, que es algo novedoso en Argentina, también ganó con un discurso, creo que pocas veces se habló tanto mirando afuera, referenciándose con el afuera y con el norte, obviamente, ¿no? Con Estados Unidos, con Israel, o sea... también ganó eso. Entonces, si se va a construir una alternativa que se plante desde un lugar nacional, pero también latinoamericano, es un mensaje, digo. Sí, está claro. Porque hubo un momento que hubo una reivindicación mayoritaria de la sociedad hacia la construcción de una integración regional, que se fue cayendo cuando esa integración regional no avanzó como muchos esperábamos, ¿no? Y no mostró sus frutos. Entonces, eso también hay que reconstruirlo. Lo de Brasil de ayer es raro en esta estrategia. Lo que parecía ser una estrategia y ahora aparentemente es un tumulto, digamos, ¿no? Porque Milei fue muy crítico de Lula, muy crítico en términos personales, lo ofendió en términos personales en su caracterización, pero es cierto que su canciller o canciller electa sí hizo su primera visita a Brasil. O sea, ahí siguió con el protocolo de manejar como primer vínculo. Y te diría que el primer vínculo directo de Mondino personal fue con el embajador de China en el Hotel Libertador, porque el embajador chino fue al hotel a llevar la carta de Xi Jinping. O sea, la Cancillería, que se supone que debe llevar las relaciones diplomáticas, por lo tanto también las comerciales del país, la estrategia comercial del país, sí tuvo esos dos vínculos que son por protocolo lo que debe tener. Es una idea de enmendar el desastre que había hecho Milei. Pero esa es la duda. ¿El entorno puede enmendar el desastre de Milei? Eso es lo que vamos a tener que ver en este tiempo. Así el entorno, que es aparentemente un poquito más profesional, o bastante más profesional que Milei, que se jacta de no serlo, ¿puede enmendar los brulotes de Milei? ¿Alcanza? Volvamos a Infran, veamos un fragmento más del video, así cerramos por lo menos un poco esa parte. Hay más partes, quizás en el programa sigamos repasándolo, porque realmente me parece interesante empezar a pensar desde ahora, desde dónde se tiene que parar la oposición a este gobierno, pero veamos el cierre del discurso, donde él de alguna manera da un poco una arenga para plantear que esto se tiene que retomar y seguir discutiendo. Los formoseños somos tan pacientes que la intranquilidad a nosotros nos potencia. Por lo tanto, yo simplemente le voy a decir que deseo de corazón que todo lo que dije durante la campaña electoral no se cumplan. Aunque sinceramente, diciéndole interiormente, yo estoy convencido y no me retracto de todas las cosas que he dicho durante la campaña. Sí.
No preguntamos cuántos son, sino que vengan saliendo. Y ahí creo que hay un mensaje claro a sus pares, a otros gobernadores del peronismo, a otros dirigentes que pretendan formar parte del debate en el peronismo, porque está diciendo, no nos podemos arrepentir de lo que dijimos en la campaña y no podemos especular en función de cuántos son los que vienen del otro lado, hay que plantarse. Y ahí creo que se abre un debate muy interesante sobre vos lo planteabas un poco al comienzo del pase, Adri, sobre qué va a pasar con el PJ como herramienta. Sabemos que el PJ, en general, fuera de los periodos electorales, suele perder un poco su peso o incluso su actividad. El edificio de Mateu a veces queda un poco abandonado, pero en esta situación actual en la cual hay dos circunstancias que creo que van a acelerar la discusión interna, me parece que va a ser simbólicamente la prenda sobre la cual se va a discutir en realidad otra cosa, que es quién va a conducir este proceso. Hay esos dos factores, esos dos factores son, por un lado, que el actual presidente del PJ es Alberto Fernández, a quien nadie reconoce su conducción, y eso puede acelerar que se busque el recambio. Ya no es, digamos, Aparte avisó que se iba a España, ¿no? Y además avisó que se iba a ir un tiempo a España. ¿Puedo hacer un asterisco y con eso? el segundo, déjame cerrar esto Sí, y retomamos. Y el segundo es que en marzo se tienen que elegir las autoridades del PJ bonaerense, que de alguna manera también es el segundo lugar donde se va a estar dando esta discusión ya de forma abierta sobre cómo se articula el peronismo en el futuro. Sí, no sé si tenemos más de Infran para ver, porque todos son disparadores, pero en relación a esto, hago el asterisco que dejé pendiente de Alberto. Es un final muy indigno, ¿no? Porque la verdad es que dejar un desastre y rajarte... Y avisar antes de Y avisar irte. es Yo como, no puedo che, entender. yo este paquete no me lo como, ¿eh? La verdad, es cierto que no esperábamos mucho más, yo en lo personal, no esperaba Y, mucho perdón, más, pero en el medio de una seguidilla, porque está con una verborragia de entrevistas, claro. en donde no hace más que volver a sacarse culpas. Que acá igual tal vez no es lo más relevante, porque no conozco mucho político que asuma responsabilidades. La verdad, no hay muchos políticos que asuman responsabilidades públicamente, sobre todo cuando perdiste una elección. Pero no es solamente sacarse culpa. Pero el tema de rajarse, Lau, porque todos tenemos la sensación de que viene algo feo, digamos, ¿no? Para las mayorías populares, sobre todo. Olvídate en términos individuales, para las mayorías populares, que se supone que es lo que representa el espacio político que preside Alberto Fernández. Anunciar que vos el 10 de diciembre dejás la llave y te rajás y la vas a ver desde afuera, es un mensaje más allá de la cuestión de la calidad personal, digamos, de quien lo emite, políticamente es muy delicado, porque le estás diciendo a las personas a las que condujiste hasta el próximo 10 de diciembre, che, yo me rajo porque esto va a estar bravo. De alguna manera es todo lo contrario a lo que nos podemos escuchamos rajar, recién en ¿entendés? boca Que de nos Infran. vamos todos, nos podemos ir todos. Sí. Hay uno que se puede ir. Es lo contrario a lo que dice Infran. Adquiere que mayor relevancia Claro. el discurso de Infran, que dice no importa cuántos son, que vayan saliendo. Digo, uno quisiera que la jefatura política del espacio, bueno, salió derrotado en las urnas, pero digo, tiene historia, tiene votos a favor, bueno, se plantara más como se plantó Infran, ¿no? Y no tenés un presidente en fuga, un candidato que, bueno, obviamente, después de todo lo que hizo, se quedó un poco callado viendo lo que pasa, digo, pero me parece que Infran, si uno tiene que reconocer la valía de ese discurso, tiene que ver que no especula, no especuló. Él le dice, vos ganaste, vos sos presidente y sos el presidente legítimo, yo también. Yo saqué 70% de los votos, en junio me votaron los formoseños y yo tengo que responder por ese mandato. Vos respondés por el tuyo, yo respondo por el mío. Y me parece que es muy saludable porque pone las cosas en sus justos términos, digamos, ¿no? Y el peronismo, yo creo que, si bien no es que uno, cuando habla de estas cosas es, bueno, el peronismo tiene que salir a... No, plantarse en un lugar. Me parece que en eso este discurso tiene una característica que yo creo que va a servir para los meses que vienen. Y sobre todo también para cómo se arma el peronismo en lo que va a ser la oposición. Nada más y nada menos, ¿no? Prefiero escuchar a Infran diciendo lo que dice, digo, me parece muy importante que tenerlo a Bocio.
qué sé yo, en algunas cuestiones, ¿no? Bueno, pero ya lo vivimos. Bueno, hay algunos que se están ofreciendo para cumplir ese rol. Claro, obvio, pero eso siempre pasa con el peronismo. Yo por eso siempre digo que el cubo de Rubik, ¿no? Con peronismo. Lo vas armando y le vas encontrando distintas caras, ¿no? Hay una que siempre quiere dar gobernabilidad. Y hay otra que sin impedirlo, porque tampoco es que Infran No está llamando a la desobediencia ni mucho menos. dice, bueno, pero ojo, yo soy oposición. Y yo estoy tan mandatado como vos para hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Es razonable. Y después, bueno, los dadores de gobernabilidad, los tres los escuchamos Andrés Rodríguez, de la CGT, UPCN, y la verdad es que con oposiciones así, ¿para qué necesitas oficialismo, no? Eso también hay que tenerlo presente. Hay que ver si aparte, que todavía está en construcción el peronismo mileísta, Sí. que no sabemos quiénes lo van a componer, pero a primera vista están el cordobesismo, más Randazzo, más Infran no. algunos sindicalistas, claro, ya tienen alguien que los corra dentro del mismo espacio político, ¿no? Y los ponga en un lugar incómodo. Tal cual. ¿No? Tal cual. El sector dialoguista de la CGT ha sido histórico, ¿no? Lleva décadas. Bueno, creo que existiendo. Infran refirió al Sí, movimiento obrero. él habla del movimiento obrero. Sí, hay un tape más de Infran donde justamente habla de la importancia que puede tener, ¿no? El movimiento obrero, dependiendo de qué lugar ocupe. Si se decide poner de un lado como garante de gobernabilidad, de estabilidad, o si decide representar también a los trabajadores. Vamos a defender con uñas y dientes la salud pública. Vamos a defender los derechos laborales. Vamos a invitar a todo el sector del movimiento obrero que se ponga a la altura de la circunstancia y no se ponga de rodilla ante nuevos patrones. Que se encolumne en serio y se convierta nuevamente en la columna vertebral del movimiento nacional justicialista. Bueno, no se anda con eufemismos, Chito Infran. No, para nada. Pero bueno, esa es la importancia de este discurso. Escuchame, hay que decirlo. Le faltan algunos días para que asuma Milei, es el presidente electo. Tiene desde ya esa luna de miel que todos le ofrecen. Y me parece que alguien tiene que plantear también lo otro, ¿no? Digo, alguien tiene que representar al otro país. Y sobre todas las cosas hacerlo, creo, como lo hizo. Exigiendo también a los primos interpares, digamos, ¿no? Pero la CGT es un factor de poder. Bueno, sabemos, no es un dato menor que el dirigente sindical que durante la campaña había enlazado con Javier Milei, que era Gerardo Martínez. Y es el primero que puede llegar a quedar, digamos, en una situación delicada con su propia feligresía, con sus dirigidos, porque UOCRA va a ser el primero en recibir el mazazo, evidentemente. El otro día en la reunión que se hizo en la UOCRA, con Gerardo Martínez como anfitrión, el jueves pasado, le dijeron exactamente esto a Gerardo Martínez, si él iba a seguir ofreciéndose como el interlocutor con Milei, del grupo de los gordos, digamos, ¿no? Que conducen la CGT. Y dijo que sí, que él tiene un vínculo personal, que es bastante amable y que él puede cumplir ese rol. Y después le advirtieron, pero ojo que tal vez tengas que ser el primero en salir a pedir por los derechos de tus trabajadores, se ven afectados por la continuidad. Dijo, bueno, eso vamos a ver cómo decanta. O sea, de hecho frenó Martínez y otros más, entre ellos Andrés Rodríguez también, frenaron una comunicación que iba a ser un pedido de audiencia con advertencia. Al final no hubo ni pedido de audiencia y la advertencia era la frase que estaba en ni un paso atrás. En el video wall, pero no hubo un documento. O sea, ellos dos frenaron el documento. Eso fue el jueves. Sí. El sábado, creo que fue el sábado, la UOCRA, la Conducción Nacional, sacó un documento. Claro. Con lo cual, en esas horas, evidentemente... El documento del sábado es en línea con lo que están advirtiendo los gobernadores.
Y hay, bueno, en el entorno de Milei lo que dicen que en realidad les advierten más a los gobernadores que al gobierno nacional. Pero ahí es cada cual hace la lectura que le conviene. Acá va a haber, estos son los juegos del hambre, muchachos. O sea, acá va a haber un pase de facturas permanente entre gobernadores y gobierno nacional y municipios para ver quién se hace cargo de las consecuencias del ajuste. Quién se hace cargo políticamente y por eso es valioso lo de Infran, porque también se anticipa ese escenario y dice, no, acá hay que ponerle el pecho, hay que confrontar con estas ideas, porque en definitiva el primer mostrador es el intendente, el primer mostrador del reclamo, pero el segundo mostrador es el gobierno provincial. Claro. Y creo que fue el viernes que hablábamos, ¿no? De la resistencia, ajuste, gestión que se viene por todo para arrasar con todo y decíamos quién puede liderar, quién puede organizar. Y me parece que en un rol de organizador, ya sea por edad, por la cantidad de mandatos que lleva, las veces que fue revalidado, Infran puede liderar una especie de organización o reorganización del justicialismo en esta etapa que obviamente ha quedado en estado de shock, ¿no? Porque como decimos, no apareció nadie. Infran creo que es el primero que aparece. Y por lógica, ¿no? Trabajar en esa idea y marcando el rumbo. Porque es cierto, uno dice, bueno, el tipo dijo que iba a hacer ajuste y la gente lo votó. Bueno, ¿hasta dónde puede avanzar en ese ajuste, no? ¿Hasta dónde? Tengo información, mira, levanto el dedo. Tengo información. 2 dedos. El dedo sano. El dedo sano. Porque la Corte está preparando un regalito. Creo que también es protocolo, es práctica habitual. Cada vez que llega un gobierno, se va un gobierno, ¿no? Lo recibe con un regalito. Es que es un regalito y una advertencia. Es a la vez una advertencia, es una manifestación de poder. Mirá cómo te meto la mano en el bolsillo. Hace eso la Corte. Te meto la mano en el bolsillo. Bueno, la Corte tiene para resolver, y probablemente lo resuelva la semana que viene, cuando Milei vuelva a la Argentina, un reclamo que tiene la provincia de Chubut y otras provincias más sobre el tema de la coparticipación de ganancias que efectivamente afecta a los presupuestos provinciales, porque es un impuesto coparticipable. Ese reclamo, muy probablemente, vamos a ver, todavía no lo resolvió, así que hay tiempo para operarlo, digamos, pero muy probablemente salga en favor de los gobernadores. No para que le devuelva, porque esto salió por ley. O sea, la ley eliminó la cuarta categoría. Entonces, no va a cuestionar al Congreso. Lo que va a hacer es decirle al Tesoro que lo tiene que compensar. Es decir, la Corte le va a decir al Tesoro, la ley es la ley. Si el Congreso decidió eliminar la cuarta categoría, está en su derecho. Pero a las provincias, dentro del mismo calendario presupuestario, le sacaron recursos que el Tesoro tiene que compensar. Y ahí, fíjate cómo, le hace un guiño a los gobernadores, le mete la mano en el bolsillo a Milei, pero también le da una excusa, que es un poco la que empieza a transitar este relato del que hablábamos antes. Ojo que lo que pase con los aguinaldos no es consecuencia de una decisión de Milei, es una consecuencia de las decisiones que tomó el gobierno que se va. O sea, hay que ver cómo está escrito el fallo de la Corte, pero probablemente la Corte no le impute a Milei la responsabilidad del problema presupuestario de la provincia, sino al gobierno que se va. Le tengo una mala noticia a quienes fantasean con eso. La gente en general le reclama al que está en ese momento. Por supuesto. Nunca reclama para atrás. Por algo ya anunció que va a llamar a extraordinarias y estoy segura que esto va a ser unos temas que van a estar en Sí, pero al mismo tiempo dijo que no se va a modificar el impuesto a la cuarta categoría, que no se va a reimponer el impuesto a la cuarta categoría. Sus aliados desde Juntos por el Cambio están pidiendo otra cosa también. Están pidiendo compensaciones económicas. Lo de la cuarta categoría, la verdad, daba para discutir mucho más profundamente, porque estamos hablando de 800.000 trabajadores, más o menos. Eso que es el nivel ejecutivo en general de los trabajadores. Más allá de que hay un problema de nomenclatura, para mí no se llama impuesto a la ganancia, debería llamarse impuesto al ingreso. A los altos ingresos. Bueno, ahora creo que se llama así. Creo que aquello que reemplaza a la cuarta categoría después de la última ley es un impuesto
a los altos ingresos. En este momento tiene un piso en cerca de 2 millones de pesos. Pero claro, ese monto hoy parece alto. Quizá a la vuelta de la esquina, como pasó en su momento. Después de los 6 meses difíciles que dice que vamos a pasar, seguramente. Se actualiza por inflación. La ley tiene una actualización en función del salario mínimo, que sí, seguramente si no se mueve, va a sufrir contra la inflación en estos meses. ¿Por qué no se va a modificar, decís vos? Porque se va a modificar muy por atrás. Hay que ver si se modifica. Claro. No sabemos. Sí. Hay que ver si se modifica. actualiza el salario mínimo. Eso lo convoca el gobierno. Sí. La mesa de actualización. Ahora, si el fallo sale así, ¿cómo compensa el gobierno a las provincias? Porque emisión no hay. ¿Qué les va a dar? No, por eso digo, la Corte en general hace fallos a varias bandas cuando hace este tipo de... Entonces, es un guiño, pero no es un guiño. Es una complicación, pero no es una va a dar complicación. una justificación histórica previa, digamos, Claro. ¿no? Antedatada. Pero va a tener que poner la taca-taca. Sí, el tema no. es, pero es como dice, Yo creo que se le van a trasladar a las provincias. Creo que las provincias van a empezar a tener que pensar en nuevos tributos. ¿En patacones? Algún tipo de cuasimodo. Endeudamiento. Bueno, el endeudamiento vuelve a ser una forma de atravesar el desierto. Porque si te están diciendo que no te van a hacer giro para obra, no te van a hacer giro para compensar cosas. O sea, vos venías manteniendo una economía en función de una serie de transferencias discrecionales y eso no va a estar más. Por lo tanto, digo, es un proceso de ajuste generalizado. Y allí, digo, me parece que la presión va a ser sobre las provincias para que resuelvan eso con sus recursos propios. Lo cual las pone en un lugar de vulnerabilidad total. Pero si vos necesitas privatizar YPF, y tenés que debilitar un poquito a las provincias. Y ahí, ¿no? igual también hay otra cuestión. Porque dentro, cuando uno mira el escenario, el mapa argentino, hay una provincia que evidentemente va a tener todos los focos, porque es central políticamente y económicamente, que es la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires le da al país el doble prácticamente de lo que recibe de vuelta. Y va a ser a la que más le van a ajustar, por cuestiones políticas y porque además es donde más hay para ajustar porque es la más grande. Ahí va a haber un conflicto interesante. Y te añado, Milei dijo este fin de semana que su intención es devolverle a la ciudad de Buenos Aires el 1,5% de coparticipación que le había regalado Macri. Pero por supuesto. Bueno, esa plata, en la reasignación de recursos que había dispuesto Alberto Fernández, parte iba a pagar la Fuerza de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Claro. O sea que hay que ver en qué términos Milei cumple con eso. Si es que directamente modifica el Excel, digamos, y la orden de ejecución de pago. Pero si eso ocurre, no solamente se va a ver afectada la provincia de Buenos Aires por la quita de aportes del Tesoro Nacional que compensan justamente esta disparidad entre lo que recauda y lo que recibe, y lo que produce y lo que recibe, sino que además puede perder parte de ese 1,5% que le tocaba en la reasignación de recursos y puede ir hacia la ciudad. Que creo que forma parte de las negociaciones en curso entre Milei y Macri. Entre Milei y Mauricio Macri. No es solamente cargos, es también más guita. que forme parte de las negociaciones, es una de los acuerdos. de los ítems que Macri puso ¿Puede ser? Sobre la mesa. Digo, no son solamente nombres, es nombre y guita, digamos. Fíjate qué curioso, porque ¿se acuerdan que supuestamente era un apoyo incondicional? Esa era la palabra. Y el viernes salió Ritondo a decir, che, miren que si no me ponen a mí de presidente de la Cámara de Diputados, nosotros no les votamos la ley ómnibus. Es una incondicionalidad muy rara, muy rara. No estaba avisado, Ritondo. O Milei no estaba avisado. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Ayer lo volvió a decir. En la entrevista con Majul volvió a decir esto que era incondicionada, que no le habían pedido nada, que era muy generosa. Llenó de elogios a Macri y a Bullrich. Es un escenario complejo el que tiene Milei en el Congreso, incluso contando con el apoyo bien lubricado de algunos gobernadores, tanto de Juntos por el Cambio como del PJ. Los números están todavía muy peliagudos para pasar un paquete de reformas, sobre todo si es tan impopular como él viene prometiendo. Y al revés, para la oposición, si uno
ve el mapa y considera que los 108 diputados que va a tener Unión por la Patria, el Frente de Todos, como se llame, están garantizados. Ponele que... Bueno, si esos 108 diputados están garantizados como opositores, está a 21 diputados de bloquear el quórum, o a través del quórum bloquear el funcionamiento del Congreso, cosa que es una práctica absolutamente válida. Yo siempre disiento con esa idea de, mirá, no dejan gobernar. Es una práctica válida, digamos. Tenés que conseguir primero que nada el quórum si querés imponer una ley. Esos 21 diputados, entre radicales y los... ¿Retistas? Sí, llamémoslo los otros. Que los del PRO que no van a ir atrás de Macri. No, me refiero a los bloques. Vos tenés 8 diputados que son del grupo otros, que son entre peronista, cordobesista, Natalia de la Sota y compañía. Y después tenés 5 diputados del FIT, si no hice mal la cuenta, ¿no? 2 del socialismo. 2 del socialismo. O sea, tenés casi 15, 20 diputados del rubro otros que no hacen tan difícil imaginar una cuenta de 21 diputados adicionales a los 108 que ya tiene la oposición, en tanto el peronismo se mantenga en ese bloque celeste de oposición, ¿no? Así que ahí no es solamente la dificultad para conseguir votos propios, sino para evitar que el otro los reúna. Sí. Y por eso es que aparece Milei ahora con la táctica muerte dunga dunga, donde dice, yo voy a mandar este paquete de leyes horrendo. Si ustedes no lo aprueban, vamos a ir a una hiperinflación que va a dejar a 95% de la población bajo la pobreza. No dice que si se aprueba, probablemente el resultado sea muy similar. Probablemente el resultado sea muy similar, pero ahí va a haber que ver cuál es la, digamos, desde qué lugar la oposición logra volver a hablarle a la sociedad. Ahora, teniendo en cuenta esto que veníamos diciendo, ¿no? De por un lado, hasta que habló Infran, un silencio, ¿no? Prácticamente en el peronismo. Estos otros que os decís, muchos hablando de, ante todo, gobernabilidad y queremos que le vaya bien. Y creo que inteligentemente esta idea de Milei de hacer una mega ley, un poco como hizo la calle Pou en Uruguay, y meter todo de entrada. Yo no estoy viendo todavía un clima de homogeneidad ni en el bloque de Unión por la Patria, ni la garantía de que va a haber una negociación muy fluida en un cortísimo plazo con ese grupo otros. Estoy viendo, digamos, un clima más propio de una luna de miel de un nuevo gobierno, que por eso va y mete todo junto en el Congreso. Digo, no está claro cómo va a funcionar, cómo le va a funcionar o no las negociaciones. El Congreso lo sigue negociando. Pero lo que digo es que no estamos viendo una Unión por la Patria dispuesto a sentarse y plantar cara de manera a lo perro. Claro, están trabajando 2 relatos. El de estamos al borde de una hiper y si no me acompañan, la hiper sobreviene. Y además, añadido, todo aquel que se oponga es un golpista. No están trabajando esos 2 relatos. Y uno más ahí que ayer estaba el Tata Joffre, es la posibilidad de darle movilización de calle, de masas al proceso. ¿Sí? Que salgan a aplaudir. Necesitamos gente que se movilice a aplaudir en esta guerra, dijo algo así el Tata. Están haciendo una convocatoria el 10 de diciembre a Plaza Congreso. Eso es lo que menos veo clima. O sea, no veo clima de movilización de ellos y la movilización que tuvieron siempre fue limitada. Me preocupa más el clima desde la dirigencia política. Yo no veo una discusión a contrarreloj, teniendo en cuenta que él dice que va a llamar a extraordinarias y que en diciembre se quiere definir un montón de cosas para en el verano tenerlo listo. Está como muy frío todavía, ¿no? ¿Qué pasará con el bloque de Unión por la Patria? Viste que una diputada de Massa se fue de la Comisión de Juicio Político en la Corte Suprema. ¿Se mantendrá la unidad de todo el sector? Porque se está formando algo que se autodenomina centro democrático. El centrado que supimos conseguir. Claro. Que no es otra cosa que un sello de goma, en realidad. Sí. En Brasil, digo. CBU, decís vos. Sí, la UCR, el larretismo y algunos partidos provinciales. ¿Habrá alguno de Unión por la Patria tentado hacia ese centro de las listas de los que fueron electos? Por ahí no ahora, por ahí no el 10 de diciembre, pero
¿Cómo se va a ir conformando? Bueno, hay movimiento. El fin de semana hubo una reunión de Nuevo Encuentro. No sé cuántos son los legisladores de Nuevo Encuentro hoy, la verdad. Pero es uno de los integrantes de Unión por la Patria, uno de los socios menores, entre comillas, de Unión por la Patria, que también ya empezó a moverse para ver cómo se estructura esa oposición parlamentaria o con asiento en el Parlamento, digamos, Claro. ¿no? Con mucho menos énfasis que Infran, pero más o menos en la misma línea. Claro. Bueno, tenemos que construir un espacio opositor. El partido de Sabatella, ¿no? Claro, ese partido de Sabatella. Que ha estado trabajando muy cerca de la cámpora todo los últimos tiempos, ¿no? Por eso digo, los que no se sienten tan afines. Hay que primero definir quién va a ser el jefe del bloque. Hay que definir todo todavía. Todo. Y en el medio de un silencio. Creo que también por eso resuena un poco el discurso de Infran. Porque nadie venía hablando. Y tampoco es que veníamos escuchando rumores de reuniones que están, digamos, están todos como a la espera. Y me parece que si Milei hace lo que dijo ayer a la noche, que es poner quinta, que es lo que políticamente sería inteligente de su parte de manera estratégica, estamos en una situación de que, digamos, a mí yo veo difícil que un radicalismo y un larretismo que quedaron muy en offside en el balotaje, que nadie los escuchó, se sientan cómodos en este discurso de es esto la hiper, es esto golpismo, le vayan a plantar cara de manera muy tajante al nuevo gobierno. No les veo una base de legitimidad para hacer eso demasiado evidente, por lo menos. Ahí es interesante lo que vienen haciendo los radicales más cercanos al macrismo, caso Mario Negri, que vienen trabajando esa idea, el radicalismo cómplice. Pero no cómplice del ajuste, cómplice del kirchnerismo. Sí, sí, sí. Mirá. Entonces, ahí hay una intención del kirchnerismo de sostener el repliegue, lo que nosotros contábamos acá jueves, viernes. Sí. No levantar cabeza, no estar a la cabeza de cualquier proceso de oposición, ni mucho menos llamar resistencia a lo que viene, porque aparentemente no se va a estructurar de ese modo, no va a haber una resistencia. Y por eso, y por eso el silencio. Sí. Porque parece que nadie, por eso digo, pasamos hoy lo de Infran, porque nadie quiere ponerse a la cabeza de la resistencia. Entonces, plantear ya que se va a encontrar con una resistencia muy fuerte en el Congreso, cuando no estamos viendo la organización de la resistencia en ningún otro ámbito, yo cuanto menos, digo... Sí, yo no un poco creo escéptica. que se esté hablando en términos de resistencia. No, Yo, no. por lo menos, con los dirigentes con los que yo hablo, a propósito, evitan hablar de resistencia, creen que esa fue la estrategia para 2016 y 2017, que no funcionó del todo y que además las condiciones ahora son menos propicias para que una estrategia de ese tipo funcione. Prefieren hablar de oposición, prefieren hablar, en todo caso, de reconstrucción, ¿saben? Y me parece que es evidente que es necesario, digamos, encontrar o reencontrar fórmulas diferentes a las utilizadas en los últimos años para restablecer el vínculo con la sociedad. Entonces yo no veo esa idea de trinchera. Y en todo caso, esto es algo que sí preocupa, si se utiliza esa carta, guardarla para determinados momentos, para determinadas batallas. Como en su momento fue el 2x1, como en su momento fue, aunque no terminó teniendo éxito en el corto plazo, la reforma jubilatoria, donde sí hubo, digamos, ahí montado una estrategia de trinchera mucho más clara y puntual para obtener el resultado ante determinada iniciativa y no contra un gobierno que acaba de ser elegido con 55% Yo creo de los que, votos. a ver, el discurso de Infran es un llamado a ejercer oposición. Mm. No es exactamente lo mismo que un llamado a la resistencia en Exacto. los términos históricos del peronismo. Es a ejercer oposición en base a cuál es el mandato recibido. ¿Cuál es el mandato que recibió el gobernador peronista, el diputado peronista? Y es un mandato de oposición. ¿Y desde qué lugar te vas a oponer? Bueno, desde ese mandato. Yo creo que ahí queda claro cuál es esta primera etapa, porque tampoco hay que olvidar que el gobierno de Milei ha sido electo con una contundencia electoral, ¿sí?, que le da en esta primera etapa, después se verá, digamos, ¿no?, lo que sucede, le da una legitimidad fortísima para tomar decisiones. Después sí va a haber, creo yo, una resistencia no política, sino que eso después puede repercutir en la política, de los sectores agredidos. Los sectores agredidos muy probablemente resistan, porque a nadie le gusta verse agredido. Por lo tanto, ahí sí
pero eso va a impactar en la política, me parece, posteriormente, si es que es masiva, si es sostenida. Creo que eso es posterior. En principio, el llamado de Infran es a ejercer la oposición en base al mandato popular recibido, es poner las cosas en su lugar. Sí, y hacerlo ahora también, Roberto. Sí, totalmente. Había una discusión ahí de respecto a los tiempos, ¿no? Sí. El kirchnerismo, Cristina, lo contamos acá, dijo, esperemos que choque solo, no hagamos nada, para que no nos acusen de ser golpistas, de ser destituyentes y demás. Claramente Infran advierte otra cosa, advierte que si la intención es acelerar de 0 a 100, aquello que se haga en el periodo de gracia, que tal vez no sean 100 días, tal vez sean 15, 20, 25, no importa, porque si ahí vos haces dos leyes ómnibus, Suficiente. una que es la de reforma del Estado, que te permite, en los términos noventistas, enajenar los bienes del Estado. Es como la LUC uruguaya. Claro, es que busca, Claro. es que para mí es esa movida, supongo que es recomendada por Macri, me imagino, que está viendo eso, pero también yo digo que de la misma manera que estamos viendo que todavía no se reconfigura la oposición, yo también advierto mucha improvisación por parte del nuevo oficialismo. Digo, no solamente la danza de cargos, que ahí sí tengo que reconocer que hay algo de un apoyo electoral, no sé si sin condiciones, pero por lo menos no con un acuerdo cerrado, porque si no, no veríamos esta pulseada constante, pero también es una improvisación muy grande. Lo vemos, por ejemplo, en el viaje a Estados Unidos. Milei no tenía agenda hace 3 días. Y la agenda, declaradamente, se la armó el embajador de Estados Unidos. Lo contó él mismo Viaja a la con él en prensa. el- Yo no puedo confirmar si estaba dentro del avión, pero sí me dijeron que viajaba también. Pero digo, es llamativo. Él hace un primer viaje a Estados Unidos como todo un gesto y tiene la parada de Nueva York, que lo único que sabemos confirmado es una visita a la tumba de un rabino. Ujú. Eso es otra discusión que podemos dar en un momento sobre Milei. Y lo otro es por lo menos confirmada, una reunión de funcionarios. Ellos dicen de primer nivel, yo diría segundo o terceras líneas. No va a estar Biden, no va a estar el secretario de Estado Blinken. González, ¿no? Va a estar González, va a estar Kevin Sullivan, Sí. que es el encargado para América Latina del Departamento de Estados. Dijeron que va a estar gente del Tesoro, pero no dieron nombres. Todos en una misma reunión introductoria para conocerse. Como acá los eufemismos que usa Adri, es un abrazo del oso. ¿Por qué? Porque, digamos, esto pasa después de que diga que Trump viene a visitarlo a la Argentina, después de que el gobierno de Biden diga que no va a venir a la Asunción y que va a mandar una delegación. No sabemos si Trump va a venir o no a la Asunción, pero sabemos que va a venir y eso es todo un gesto. A 4 o 5 semanas de que empiecen las primarias, o sea, que empiece el calendario electoral en Estados Unidos, la verdad que yo creo que a la Casa Blanca no le interesa que tenga, primero que Argentina sigue siendo un socio relevante en Sudamérica para Estados Unidos, y no le interesa que tenga un referente en lo que ellos siguen considerando su patio trasero, creo, que sea un aliado tan directo y tan elogioso de Trump. Entonces le armaron medio a las apuradas una reunión. Qué linda internacional se va a armar, ¿no? Acá va a venir Víctor Orbán, vino Bolsonaro. Bolsonaro con gobernadores bolsonaristas, Ahí que son hay- el contrapeso de Lula en términos de institucionalidad en Brasil. Territorialidad, además, Exactamente. Entiendo que durante Perdón, y posibles herederos si Bolsonaro está Y el gobernador inhabilitado. de Río, que ahora todos los hinchas de Boca lo conocen porque es el No, jefe de pero la el de policía. San Pablo también. Ya sé, pero digo, el Entiendo gobernador que de Río ya se postuló. que este fin de semana, en la visita de Mondino a Brasil, una de las cosas que se puso sobre la mesa es la opción de que Bolsonaro venga, pero no como invitado el 10 de diciembre, sino 5 días después, una semana después, para bajarle el tono institucional a la venida de Bolsonaro. No es lo mismo que venga como invitado a la asamblea en la cual Milei asume la presidencia, que lo venga a visitar unos días más tarde. ¿Por qué? Porque en general al que se invita el día de la asamblea es al presidente en funciones, no es al que te cae bien. Bueno, veremos cómo recula, porque la conversación que tuvo la noche de las mostraron en elecciones video. fue muy, casi como el video de Trump, ¿no? Sí. Muy elogioso, estaría muy feliz que estuviera en nuestra Ujú. asunción. Yo creo que es parte del pragmatismo que estamos viendo de un Milei que se dio cuenta que no puede cerrar el Banco Central el primer día, que no puede dolarizar el primer día, no puede romper relaciones con China y no puede romper relaciones con Brasil. También es el mismo Milei que está tratando de hacer un equilibrio entre, está obligado, si quiere alinearse con Estados Unidos,
que fue una de sus promesas de campaña, a tener relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Que al menos durante su primer año de gobierno va a ser Biden. O sea, no puede esquivar eso. Ahora, lo increíble es que no lo pronosticó. Él prometía en la campaña alinearse con Estados Unidos e Israel y en ningún momento se le ocurrió que tenía que empezar a tejer vínculos con el gobierno de Estados Unidos. Estamos hablando de una persona que nunca se vio en situación presidencial, ¿eh? Esto, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer El Loco, yo lo recomiendo todo el tiempo el libro, porque claro, porque si no estamos tratando de entenderlo a Milei como una persona de características, como un político de los que estamos acostumbrados a tratar. Y no tiene nada que ver con eso. Tiene otras características, no necesariamente virtuosas, porque también se ha hecho de esa cosa de no ser político una virtud. No necesariamente no ser político es una virtud para ejercer la política, no necesariamente. Y después la única persona, él creo que lo reconoce incluso en la entrevista de ayer con Majul, las únicas dos personas que creían que él podía ser presidente eran su hermana y su publicista. Su hermana y su publicista. A mí él no se menciona a sí mismo como una de las personas que creía que podía llegar a ser presidente. Pero fíjate que todos estos arreglos, como vos decías, que se están haciendo, partieron de los gobiernos a los que él atacó. Sí, es el gobierno de China el que manda la carta de Xi Jinping. Es Biden quien llama a él. Es, de alguna manera, yo creo, ¿no? Mondino no avisa que va a Brasil. No sé si tenía cerrada la reunión. Es raro que no avise que viaja para que todo... Claro, la armó Scioli. La armó Scioli, creo que hablando con el embajador en Argentina. Pero le van organizando lo que él fue, de alguna manera, rompiendo durante la campaña. Esa es la gran duda, ¿eh? Un dato que me parece que no se vio muy reflejado en los medios este fin de semana... O sea, un dato que se vio reflejado, me parece que le faltó la lectura política, es todos vimos que Milei el sábado a la noche fue bendecido por un rabino, muchos lo caracterizaron como reconocido internacionalmente, es un rabino ortodoxo de una dinastía que viene desde Marruecos, sefaradí. No es influyente en todo el mundo, pero sí tiene una red de influencia bastante importante, Francia, América Latina, Estados Unidos e Israel. Todos vimos las imágenes de cómo lo bendijo y cómo, ahí está, cómo lo bendijo, cómo le deseó suerte y cómo le dijo un mensaje claramente político que fue, usted puede volver a hacer que este país sea grande, ¿no? Que sea lo que fue. Un discurso muy de Milei, ¿no? Esta idea de volver... Make Argentina great again. No, pero además esta idea de volver a... Cuando Argentina era potencia mundial, un discurso que historiográficamente difícil de sostener por un montón de razones. Pero... ¿quién es este señor? Este señor es el rabino personal del yerno de Trump. Mirá. El yerno de Trump es un ortodoxo moderno, como le dicen en Estados Unidos. Uno lo ve y no parecería ortodoxo, digo, físicamente, por cómo se viste. Y fue el ideólogo, o muchos los indican como el cerebro o el facilitador de la política de Trump en Medio Oriente. ¿Esto qué significa? La política de lograr que países del mundo musulmán, del mundo islámico, reconozcan a Israel como un Estado, estrategia que se cayó, está empezando a caer, perdón, con el rechazo en la región que está generando la ofensiva en la Franja de Gaza. Perdón, y que muchos creen que es uno de los principales motivos detrás del ataque terrorista del 7 de octubre, que jamás hace un ataque tan terrible para obligar a que ese acercamiento sufra un corte. Sí, toque, digamos, a la principal potencia sunita islámica de la región, que es Arabia Saudita. También es el ideólogo de que los aliados, de que Estados Unidos presiona a sus aliados para que muden su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Promesa que hizo Milei, ¿no? Entonces, digo, es también llamativo que a 3 días de irse a tener sus primeros vínculos oficiales con el gobierno de Biden, tiene esta reunión con una persona muy vinculada. Acá lo vemos cuando el que tiene la corbata, para los que están mirando, los que tienen la corbata media roja, es el yerno, Jared Kushner, de Trump, y abrazándose al mismo rabino que bendijo este fin de semana en Balvanera a Milei. Digo, está tratando de hacer ese equilibrio que a Bolsonaro le salió muy mal, cuando estaba en gobierno.
apoyar abiertamente a un Trump presidente y después no pudo restablecer su vínculo con Biden cuando Biden ganó. Hay que ver ahora cómo hace este equilibrio entre mantener un efervescente apoyo, porque no es apoyo, es casi admiración por Trump en el medio de un año electoral, con quien él considera que es casi una relación carnal que quiere tener con Estados Unidos. Así que me parece que ese es otro equilibrio que no sé cómo lo va a conseguir. Acá la discusión es ¿qué entorno va a prevalecer sobre los otros? Eso creo que es la gran novela que estamos viendo el domingo a la noche. ¿Qué entorno va a prevalecer? Y en función de eso veremos qué política se despliega. Pero está claro que no hay impronta de Milei en sus políticas, porque la impronta de Milei era el panelista, era el que consideraba que Lula era un comunista no sé qué, y corrupto, y que no había que tener... Esa es la impronta de Milei. Bueno, esas políticas no se van a aplicar. Ni lo del Banco Central, ni lo de la organización, ni repudiar a Lula, eso no se va a aplicar. Ahora, no sabemos qué se va a aplicar, porque ahora estamos viendo qué entorno prevalece. Si es el entorno de Están creando un presidente y no sabemos cuál es todavía. No sabemos qué presidente va a ser. Porque su impronta no es la que se va a ejecutar, está claro. Digamos, no. Él había dicho que tenía ministro de Economía y ahora todo. Bueno, pero tampoco está soltando tan fácil. Porque si no ya tendríamos confirmado un ministro de Economía y un titular del Banco Central. Ahí hay una puja. Pero porque Macri no está convencido que sea Caputo. Pero no es solamente eso. También que hay vos una tengas cuestión... que están rumoreando un nombre de un titular del Banco Central y tengas a Caputo diciéndole a banqueros... Reidel, decís vos. Sí, y que tengas a Caputo diciéndole a banqueros no se va a cerrar el Banco Central y a los 2 minutos un comunicado oficial de la oficina del presidente electo diciendo se va a cerrar. Pero esa historia es muy simple de contar, ¿eh? Caputo no quería a Reidel. No lo quería porque Reidel forma parte del dispositivo de Sturzenegger. Macri no lo quiere Sturzenegger. Caputo no se lleva bien con Sturzenegger. De hecho, Caputo lo denunció a Sturzenegger en la justicia. O sea, Caputo denunció a Sturzenegger y a Reidel cuando fue a declarar por una de las causas que tiene Caputo. O sea, no tienen buen vínculo con Reidel. O sea, lo veta Caputo a Hay Reidel. otra cuestión, que es que entre Macri... No, Milei no tiene nada que ver con toda esta decisión. No, pero entre Macri y Milei se está dando una especie de juego de gato y ratón, donde los dos están convencidos de que son el gato. Entonces, Milei cree que puede usar a Macri para estabilizar sin que se le descontrole la política y que una vez que esté acomodado todo, él va a poder avanzar con sus planes, dolarización, cierre del Banco Central y demás. Macri cree que puede usarlo a Milei para que tome todas las medidas impopulares que Macri no se animó a tomar cuando era su culo el que estaba en el asiento, que eso lo va a prender fuego y que él después va a poder ordenar la sucesión para derivarla hacia Ritondo, hacia Villarroel o quien él disponga. Entonces están los dos pensando que están usando al otro para después quedarse con todo. Y la verdad es que lo más probable no es que gane uno o gane otro, sino que vayamos a otros 4 años donde haya un poder compartido, disputado, que nos va a hacer extrañar a Alberto y a Cristina. Porque va a ser una dinámica similar sobre una base de violencia legitimada desde la cúpula mucho más grande que la que hubo en los últimos 4 años, y en el medio de un proceso no de tratar de contener las variables para que todo no se vaya a la mierda, sino de rifa, de negocios y de todo lo que ya sabemos. Entonces ahí yo creo que ese es el escenario más peligroso. Que haya un vacío de poder porque la disputa nunca se resuelva. No desprecio la inteligencia ni la ambición de nadie que llegue a presidente. No, claro, por supuesto. O sea, acá estamos hablando de 2 personas que llegaron al mismo lugar. Una persona que llega a ser presidente es ambicioso y es inteligente. Ahora, después en la comparación con otros que están más o menos en la misma posición, que en este caso sería Macri, me parece que Milei tiene poquito para confrontar. Tiene sus características públicas, digamos, esa condición de outsider, que es algo que le permitió ganarle al macrismo en su fase tradicional, digamos, su presentación tradicional, su envase tradicional, que era Bullrich. Pero no tiene mucho más recursos que eso, ¿eh? No, bueno, va a ser presidente. Va a tener la lapicera. Ahora, lo cual hemos visto en los últimos 4 años que... Tener la lapicera y usarla y cómo la usás son 3 situaciones que no siempre son compatibles. Digamos. Pero cuando la tenés vos no la tiene otro. No hay nadie más que pueda poner el gancho. Sí, está bien, pero también se puede obturar el uso de la lapicera. Lo que vimos en los últimos 4 años fue un señor que tenía la lapicera y no es que no la usó por falta de voluntad. No, tuvo la voluntad de no usarla. Sí, pero tampoco fue la única condición del
del gobierno fallido ese, No, digamos. Porque las posibilidades de Cristina para, en tal caso, secarle la tinta también eran muy importantes. ¿No? Por entonces, eso yo creo que estamos en un esquema que puede derivar en una dinámica similar. Exactamente. Entonces, pero está bien, pero la diferencia es que Milei, a diferencia de Alberto, me parece, no tiene condiciones políticas de consenso. Sí. Alberto sí podía armar consenso, de hecho intentó en algún momento armar consensos no cristinistas. Me cuesta encontrarle la dinámica a este gobierno, ¿no? Un tipo como Milei, aparte, ya lo comenté el otro día, él dice que se va a quedar en Olivo, que no va a salir de ahí. Pose, jefe de gabinete, que bueno, estuve viendo que es un tipo muy parco, que no, primero no sabe nada de política, tipo ya grande, cerca de los 60 años, no conoce a nadie de la política, viene del mundo empresarial, y dice que es muy parco, el tipo habla muy poco, qué sé yo. Digo, ¿cómo va a ser la dinámica de este gobierno que va a necesitar muchísima política para armar, siendo que no tiene gobernador, no tiene intendente, no tiene casi bloques importantes? Me cuesta ver la dinámica, ¿no? De cómo va a funcionar. En esa debilidad creo que también se explica que no haya una confrontación abierta entre Milei y Macri. Milei no puede confrontar abiertamente con Macri. Tiene que de alguna manera contenerlo y pulsear, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se está viendo? Bueno, que ahí está el entorno de los empresarios. Por eso hay varios entornos disputando el control del gobierno. Uno de los entornos es el entorno empresario, el de Pose y compañía. Ahí Francos pareciera funcionar como un articulador entre estos dos entornos. El entorno empresario, porque viene de esa incubadora, la incubadora Unequian junto a Pose. Pero viene de la política también. Pero al mismo tiempo tiene una historia con la política que está muy vinculada a Scioli. Por ejemplo, lo que vimos este fin de semana de Scioli está muy relacionado con su vínculo personal con Francos. Franco no fue funcionario del Banco Provincia con Scioli. Bueno, sí. Y recordemos que era funcionario de este gobierno, hasta hace un mes. Sí. O sea que Franco pareciera ser el articulador político de estos entornos que hay que ver si son articulables o uno prevalece sobre otro. Que en algún punto es el mismo proceso que pasó al principio de los 90 con Menem. Menem hace prevalecer un entorno, que es el entorno empresario, que no era el entorno natural de Menem. El entorno natural de Menem era más de políticos de segunda línea, ¿no? Bauzá, políticos que no era Herman González. Herman González no era primera línea de la política. Coban, político de segunda línea. Ese era el entorno de Menem. Compra el entorno que le ofrecen, Bungeibón, las corporaciones. Y Cavallo hace una operación muy interesante en la cual se termina cargando todos los entornos y se queda con el gobierno. Claro, Menem no es Milei. Era un tipo de la política, que era audaz, era astuto, tenía otras condiciones y además tenía un proyecto de poder, personal y colectivo. A mí me da la impresión, yo viéndolo a Milei, yo creo que tiene cierta astucia. Estamos hablando de alguien que hay cosas que intuitivamente me parece que maneja. Sí creo que él va a tener la lapicera, pero la Secretaría Legal y Técnica la va a tener el macrismo. Esa es la impresión que yo tengo. No ha sonado, pero digo, si vos pensás en... Igual si entregás Legal y Técnica, es como entregar la llave del gobierno directamente. Pocos cargos más de confianza que ese. Entregaste tu casa para irte a vivir a un hotel. Porque me parece que allí está más controlado, me parece que... Y te transformaste el hotel en un set de televisión de La Nación Más. ¿Sí? Para que vayan ahí, te hagan las correcciones al aire de lo que tenés que decir. Es una especie de coacheo que le hicieron el canal macrista al presidente de la Nación. Ahora, yo creo que él lo sabe, creo que es intuitivo. No puedo decir que Milei sea manipulable. No. Es intuitivo. Sabe que su triunfo dependió de este poder. Sabe que también que el Estado tiene miles de lugares para ocupar y no tiene cómo. O sea, entiendo yo, han hecho una convocatoria, yo no sé si el hermano quién ha hecho una convocatoria para ocupar cargos en el Estado, abierta, con currículum. ¿Sí? O sea, por fuera de la política. Si a vos te interesa, vení y poné esta bolsa de trabajo, te vamos a designar dónde. Te juro. Y eso, me parece que el macrismo lo ve con estupor,
Y también lo veo como oportunidad, ¿no? Ser gobierno después de haber perdido y salir tercero es como una genialidad. Digamos que eso también habla de mucha inteligencia. Ahora, tienen los dos, tanto Milei como Macri, problemas de empatía social, ¿no? Fuerte. Ahora que lo decís, ya hay un antecedente en Argentina de alguien que fue a una elección, salió tercero y terminó definiendo el rumbo del gobierno. Fue Sí. Domingo Cavallo, Domingo. que salió tercero en el 99 y en el comienzo de 2001 agarró Es verdad. las llaves del gobierno. Los fueron a buscar, sí. Ujú. Sí, la diferencia es que pasaron 2 años. Sí, sí, sí. Esto fue inmediato. No, y hay otra diferencia, que es que de O la sea, todos nos Rúa, acordamos del resultado de todavía. la Rúa, como en campaña y como candidato, ratificaba la política económica de Cavallo. De la Rúa mantenía la convertibilidad, era parte de su claro. contrato de campaña. Sí, tal vez nos sorprende a todos. Milei se revela como un político súper astuto, pillo, audaz, que está confundiendo a todos, está creyendo que le da o todos creen, como decía la alegoría del juego de gato y ratón, donde hay 2 gatos, digamos. Sí. Entonces, finalmente quizá es el más gato de todos. En algún momento Vere- alguno se da cuenta de que es ratón. Pero Tarde o por eso, temprano. veremos si eso evoluciona de ese modo. Hasta acá es lo que decía Fer. Parece más una sucesión de improvisaciones que otra cosa, ¿no? Ujú. Y de reacciones, porque a mí me sorprende eso. Está, por lo menos en política exterior, está reaccionando a los gestos que le dan gratuitamente desde afuera. Porque no es que está proactivamente tratando de enmendar o que su equipo trate de enmendar. Están haciendo favores de uno y de otro lado, no es que solamente China, Estados Unidos, digo, están todos tratando, yo creo que también lo que están tratando es de abrazarlo un poquito, Sí, sí, sí. Bueno, para porque contenerlo. también hay un entorno ahí. Ujú. También En está el nivel internacional. la internacional que Sí, decía Fer, la internacional de la internacional de Bannon, porque Sí. Orbán, Trump, Ganó, Bolsonaro, ganó en Holanda, ¿no? La ultraderecha. Sí. claro, Sí, hay que también- ver si forma gobierno o no. Ahí, claro, porque todavía pero también está- ahí operó Bannon con Sí, claro. con ese mismo dispositivo, o sea que la internacional de Bannon, a quien todavía Milei no saludo. Además, pero además es transparente esa internacional, porque primero instalaron a Trump. Después, todos los que venían después eran el Trump de, ¿no? Entonces Milei era el Trump criollo. Y ahora que ganó Milei, al holandés ya te lo vendían como el Milei holandés. O sea, y Pedro van Sánchez- utilizando a la figurita más popular del momento para tratar de extender la cadena un eslabón Es más. la figura que usó Pedro Sánchez. Ujú. Sí, ¿No? sí. Pedro Sánchez lo pone a Milei ahora como el no pasarán, Sí, sí. para referirse a Vox. Acá no hay lugar para Milei ni para Trump, dijo. Lo mismo decíamos acá hace un tiempo, ¿se acuerdan? Sí, tal cual. Bueno, Me parece todo que esto- lo que está viendo Pedro Sánchez, perdón, es que también esa internacional progresista está muy deshilachada, Sí, claro. cada cual atiende su juego. Lula en una semana va a estar planteando la unión económica entre Mercosur y Y Unión Unión Europea. Europea, cosa que a Sánchez no le parecía muy simpático, Europa en general. y en ¿no? general a Europa. Alemania sí, Sí, bueno, sí, sí, sí. A los Que no los deja europeos de que ser- producen más o menos lo que mismo no que deja de nosotros. ser el motor económico Sí, y político de la Unión Europea. Pero no es esa Alemania nunca integró con ningún presidente, ni con Merkel ni con nadie, la internacional progresista. No. O sea que no es. Ese esquema, a diferencia del otro, está muy deshilachado. Lo vemos en Bolivia claramente, con toda la dificultad. Bueno, Petro con sus dificultades. Y cada cual atendiendo la suya. Por eso, volvemos a lo de Infran. Que Infran haga una referencia explícita a la condición latinoamericana del Sí, proyecto que él sí. quiere representar, o Sí, que él representa. En un momento en ¿no? que ese proyecto Total. parece más imposible que nunca, por la relación un- de fuerza regional. Hay un dato ahí de alguien que gobierna una provincia limítrofe, o sea, que tiene vínculos con otros Sí, claro. estados nacionales, digamos, y que se propone como, no sé si, no está proponiéndose como líder, pero sí como representante, naturalmente, de un proyecto político latinoamericanista. Es mucho. La verdad que es mucho. Para mí sí. Para- Es para- que hay que decir algo también. En su mejor momento, la ola progresista de izquierda popular, llámenla como quieran, que hubo en América Latina en los primeros años de este siglo y que efectivamente sirvió para mejorar la calidad de vida de millones de personas, probablemente como nunca en la historia de la región, fue modelo de todos los movimientos progresistas que hubo en Europa en los años que le siguieron.
desde Mélenchon en Francia hasta Podemos en España y demás. Creo que lo que no hay que... Y fue un modelo que no tuvo mucho éxito. Digamos, no tuvo... Lo que hay que evitar es, por una confusión cronológica, pensar que lo que pasa ahora en América Latina se tiene que basar en lo que pasó en España en los últimos años o en Europa en los últimos años. Creo que hay que, en todo caso, volver a reconstruir una identidad propia, una identidad que tenga que ver con lo latinoamericano, que tenga que ver con la identidad nacional en el marco regional, en vez de salir a buscar soluciones en otra parte, que es una tentación que muchas veces en esta época tan globalizada cae no solamente la izquierda, sino también la derecha. Porque Milei, ¿qué es? Sino la importación de soluciones extranjeras para problemas argentinos. Y además que no estamos viendo realmente, lamento decir esto, pero yo no estoy viendo ejemplos exitosos, progresistas en el mundo a mirar y a seguir. Sánchez, lo de Sánchez fue maratónico. Digo, Le funcionó la campaña del miedo. Le funcionó la campaña, pero además tuvo que hacer una alianza tan variopinta que hay que ver si lo puede sostener después. O sea, los independentistas catalanes de Puigdemont no es gente fácil para tener adentro de la coalición de gobierno y no se la van a hacer fácil, porque además tienen un encono particular con el socialismo centralista, como dicen ellos. Entonces, digo... Acá tenemos a Lula, que creo que le está yendo bien, ¿no? Y a AMLO. Y a AMLO tiene... Sí, pero vuelvo a decir, no estamos hablando de dirigentes que fueron parte de esa ola que mencionaba Nico, pero que ascendieron al poder con un nivel de limitación propio de tener que aliarse con todos los que estuvieron en contra de esa onda, de esa ola rosa de principios de siglo. Entonces, estamos en momentos en donde tampoco es que hay aliados externos como para, me parece a mí, fuertes para ayudar a una oposición peronista, progresista latinoamericana. Lula puede tirar unos guiños, pero ya le costó inclusive apoyar para mantener, por ejemplo, el vínculo comercial con el gobierno de Alberto Fernández por las propias limitaciones políticas y económicas que tiene su gobierno actual. No es el Lula del 2003, con la capacidad para liderar y para distribuir y para construir, me parece. Entonces... También creo que va a tener que ser un esfuerzo bastante nacional. Sí, de todas formas, igual Lula es lo más parecido al líder regional que ha tenido. Sí, sin lugar a dudas. La región desde la anterior versión de Lula. Sí. Y de Chávez, porque Chávez también tenía estatura de líder regional. Ahí compartían tiempo y espacio 2 o 3 o 4 Te agregaría a Néstor, que obviamente quedó interrumpido, pero... Uno recuerda su gestión para evitar una guerra entre Colombia y Venezuela. Pero había 3 o 4 líderes regionales Lula, compartiendo tiempo y espacio, cosa que no... Pero Lula tuvo una visión para mí muy interesante que se vio en la UNASUR y Néstor estaba un poco en esa línea. Chávez creo que nunca pudo acompañar de la manera que a algunos nos hubiese gustado. Esta idea de integrar la región más allá de las afinidades. En la UNASUR fue intentar hacer eso. Sí. Y fracasó. Con Samper, ¿no? Con Santos también. Con Santos, pero con Pinera. La famosa cumbre de Bariloche, en donde se mataron públicamente, pero se decidió algo. Y se evitó una confrontación binacional en esa cumbre. Entonces, me parece que la visión esa de esa América Latina, lo que no pudo es... Cuando hubo un cambio de relación de fuerzas en la región, no pudo sobrevivir. Entonces, faltó esa institucionalización. Creo que un poco la intención de Lula, de Néstor, de Chávez, detrás de esa institucionalización, era justamente encontrar un ámbito donde una derecha racional, el centro y la izquierda pudieran actuar dejando de lado a los sectores que en América Latina sabemos que siempre están tratando de desestabilizar desde una derecha no democrática. Bueno, evidentemente... Bueno, era la OEA sin Estados Unidos. O sea, básicamente creaban un latinoamericanismo, institucionalizaban un latinoamericanismo emancipado de Estados Unidos. De hecho, CELAC fue más allá, incluyó a... De este lado del Río Bravo. Yo me acuerdo cuando fue... Allá del Río, porque era Sudamérica. Está bien, de este lado. Para dejar afuera México, que todos sabemos que cuando pero México que se iba a integrar. No, porque hay algo que me parece que quedó evidenciado con el gobierno de AMLO y que creo que Alberto lo aprendió a los golpes.
cuando México tiene una frontera y tiene un vínculo con Estados Unidos que cuando lo pones a elegir, aún un gobierno progresista va a tener que elegir a Estados Unidos. No, pero eso es el pobrecito México, que es tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Es el ¿no? NAFTA. Es el lema de México. Pero eso no era un impedimento para que México pudiese articular por lo menos con la UNASUR. Bueno, la CELAC... Articular y ser parte... No, bueno, pero ahí entró la CELAC. La CELAC justamente iba por eso. Y una de las primeras veces que se reúne la CELAC fue en una cumbre que se llevó a cabo en Santiago de Chile, que era una cumbre de CELAC con países de Asia. Sí. Y me acuerdo, y esto es una nota de color, pero para dar cuenta de cómo cambiaron el clima de época, que en ese momento pasaba, por orden alfabético, la presidencia pro tempore de Chile a Cuba. Y Piñera, presidente de Chile, cuando hace su discurso para pasar la presidencia pro tempore a Raúl Castro, que era por ese entonces presidente de Cuba, le dice, mire que esto es solo por un año, Raúl. Digamos, eso hoy sería impensado. Ese nivel de humor y de relación. De espacio común. Y de espacio común, exactamente. Y creo que también ahí es donde hay que empezar a reconstruir. Y cuando nos preguntamos qué va a pasar en el Congreso, con los radicales. Bueno, si no hay un espacio común para construir con esa gente, nadie debería sorprenderse si después terminan apoyando todo lo que propone Milei. La última, la dejo para mañana. Pero porque es tema del día. Ahí está avisando Ari Lijalad que la Corte... Rosati en realidad pidió el expediente que había iniciado Brey contra la presidencia de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense. Ahí me están diciendo que Máximo Kirchner ya comunicó al Congreso partidario del Partido Justicialista bonaerense su intención de convocar a elecciones. Es decir, en marzo son las elecciones. Dejar el cargo. Sí, ahora se da la carrera para ver quién... actúa primero. Si la Corte se da el gusto de echarlo, digamos, o si Máximo renunciante, claro. Sí, y sí, porque en definitiva la Corte va a tratar de echar. La Corte sabe que Máximo convocó a elecciones, por eso pide el expediente y ahora quiere quedar echándolo. Sí. Recordemos que durante el democrático gobierno de Mauricio Macri se intervino judicialmente el principal partido opositor. ¿Quién era el interventor? ¿Y quién era el interventor? Barrio Nuevo, actual socio de Javier Milei. Digo, para también poner las cosas un poco en contexto. Sí. Gente, ya vamos llegando a las 11. Viene Navarro 2023. Muchísimas gracias por este pase. Nos encontramos mañana. Un país unido por la radio.